Electromagnetismo, segunda parte. La semana pasada se había visto, si recordarán, el cálculo de un conductor de gran longitud y el caso 2 y caso 4 les decía, con estas dos fórmulas para hallar el campo, ¿no? Para hallar el campo magnético, o el B, lo que se llama lo que es la intensidad, el módulo de inducción, el B o campo magnético de inducción magnética también conocido, ¿no? Mayormente se le conoce como campo magnético. Pero oficialmente B es qué cosa? La inducción magnética, B o B grande que le dice. Ahora vamos a ver dos conceptos nuevos que están asociados a la electricidad. ¿Cómo es esto, profesor? A ver, nuevamente acá. Hemos visto que el campo está relacionado con la intensidad de corriente, ¿no? Que se mide en amperios, ¿sí? Pero todo campo de inducción magnética genera sobre un cable de corriente eléctrica, genera una variable, y la intensidad de campo y la intensidad de corriente genera otra variable. O sea, tenemos dos variables nuevas, que vienen a ser el campo magnético genera la fuerza magnética y la intensidad de corriente va a generar lo que es la velocidad de los electrones, ¿no? Porque recordar que la electricidad propiamente dicha, es movimiento de electrones, ¿sí? Es movimiento de electrones, ¿no? Entonces vamos a ver el primer caso, el movimiento de electrones así en forma natural, ¿no? Que no pasan por un conducto eléctrico, o sea, no pasan por un cable, sino en forma natural. Nosotros ya habíamos visto que los electrones se miden en algo llamado carga, ¿no? Los electrones tienen una carga, y por dónde se mueve va a ser la velocidad, por dónde va, o la dirección de la rapidez, bueno, la velocidad o rapidez por donde van a ir los electrones, ¿no? Observen este gráfico, V, la dirección. Y el campo B, el campo de inducción magnética, o campo magnético, está... Ay, ¿qué pasó? No, disculpen, se movió. Ahí está, así. Bienvenido, chicos. Y el campo magnético, o B, ¿sí? Este es V, este es B, tiene forma con la velocidad un cierto ángulo, ¿sí? Producto de esta interacción se desarrolla algo llamado la fuerza magnética, ¿sí? Ahora, ¿cómo se produce esto? Eso es un vector, eso es un producto vectorial. Ya en la universidad lo van a ver de una forma más matricial, se llama esto. Este es el resultado ya calculístico simple, ¿no? El resultado final, pero esto se calcula mediante matriz, IJK inclusive. Eso de ahí es un poco más complejo de explicar en estos momentos. Para ello, aquí vamos a aplicar la regla de la mano derecha. Ahora, si acá está primero V y luego está el campo B, la fuerza va a ir perpendicular hacia arriba. Pero si estuviera primero B y luego V, la fuerza va a ir hacia abajo. Es decir, si yo hiciera esto, Solo. si yo tuviera, a ver, si yo tuviera esto, primero B, que se mueve más, disculpen. Ya mejor con formas. El otro caso es el siguiente. Imaginemos ya está. Que primero va a estar ahora el campo y luego la velocidad. Forman un ángulo.
¿sí? Primero el campo y luego la velocidad. En ese caso, la resultante de la fuerza va a ir hacia abajo, ¿ya? Perpendicular a ambos. La fuerza magnética, ¿no? Va a ir hacia abajo, ¿ya? Esos son los dos casos. Si primero va como tu mano derecha, imagina, cierra tu palma hacia B y tu pulgar va a estar hacia arriba. Pero en cambio, si haces lo mismo en este sentido, primero V y luego B, tu palma lo vas a cerrar en este sentido, mira, con tu palma, y tu pulgar obviamente va a estar hacia abajo, ¿no? Mira, en este caso, tu palma va a cerrarse así, y ahí va a estar tu palma de derecha, ahí va a estar justamente tu pulgar en F. Pero si es al revés, de V a B, ojo, va de V a B siempre, tu pulgar estaría hacia abajo, ¿sí? A ver, algo... Voy a mostrarles con mi mano misma, por favor. Voy a activar la cámara un momentito nada más para que me entiendan esto. La regla de la mano derecha ayuda a ver dónde está el sentido de la fuerza magnética, ¿sí? Por favor, ahí. Y siempre se cierra tu mano derecha con la palma de V hacia B. En el primer caso, ahí está, esta es mi palma, V, cierro hacia B, mi pulgar está hacia arriba, por eso la fuerza va a salir hacia arriba. En el segundo caso, de V hacia B, la única forma para poder cerrarlo sería que mi mano estuviera hacia abajo, de V a B. Por esa razón, mi pulgar está hacia abajo y la fuerza se va a dibujar hacia abajo, ¿ya? Eso es lo que quiero que entiendan. Listo. Eso solamente para aspectos gráficos. Para efectos calculísticos solamente vamos a ver esta fórmula. La fuerza magnética es igual al valor absoluto de la carga multiplicado por la velocidad, por la rapidez, por la intensidad de campo magnético y por el seno del ángulo que forman entre la velocidad y el campo magnético. ¿Ok? Ahora, muy importante las unidades. La fuerza magnética, como ser fuerza, se va a medir en Newton, la cantidad de carga en Coulomb, ojo, valor absoluto, no importa que sea positiva o negativa. V, la rapidez en metros por segundo, ¿sí? Si estuviera en kilómetros por hora, ya saben, hay que convertirlo a metros por segundo. Recordar también los prefijos, mili, centi, micro, nano, ¿no? Mili, 10 a la menos 3. Nano, 10 a la menos 9. Micro, 10 a la menos 6. Recuerden esas unidades para poder convertir y hacer el cálculo internamente. Recordar también la ley de exponentes, ¿ya? Muy bien. Esto que ven acá es otra forma de hacer también la regla de la mano derecha, ¿no? Con tu pulgar V, tus dedos B, entonces cierras tus dedos y la fuerza va a salir hacia arriba. ¿Qué tal si primero está V en tu pulgar, los dedos en B? Entonces estaría hacia abajo, si fuera contrario. Si este V fuera B y este B fuera V, la única forma de que salga tu pulgar era hacia abajo, ¿no? Tus dedos hacia abajo. Es lo mismo, ¿ya? Ahí tienen los dos casos. VB, VB también. VB cerrado de esta forma y VB cerrado de la otra forma. Y tienen los dos casos. Y cómo se dibuja la fuerza en cada uno de esos dos, en cada una de esas dos opciones. Son las únicas dos posibilidades que puede existir. ¿Ya? Ok. Acá en la observación, ya para terminar esta primera parte, si la carga se mueve paralelamente a la dirección del campo magnético, aquí sí, por favor, aumenten algo. Tanto el campo como la rapidez es paralela, entonces son dos casos cuando sean paralelas. Cuando está a favor del movimiento, o sea, en la misma dirección y mismo sentido, o cuando está en la misma dirección y sentido contrario. ¿Se acuerdan de eso? Podrán estar en la misma dirección, pero pueden tener mismo sentido o sentido contrario. Recuerden que no es lo mismo. En el primer caso, es justamente en el primer caso, es cuando θ es igual a 0. Pero existe otro caso, chicos. Son dos casos. Agreguen ahí el segundo caso. Eso es cuando está a favor del movimiento, que es lo que ven en el gráfico. El segundo caso, O, es cuando el ángulo que forman entre los dos es 180 grados. Es cuando está el sentido opuesto. Misma dirección, pero sentido opuesto. En ambos casos, ya sea que el ángulo sea 0 o 180, es decir,
los dos apunten en el mismo sentido o sentido contrario exactamente, la fuerza magnética va a ser cero. ¿Por qué, profesor? Vean ustedes, vean la fórmula. Seno de cero, cero. Seno de 180 también es cero. Busquen en internet. Seno de cero y seno de 180 es cero. Y dos, en caso que les venga en examen de admisión, ¿cómo se calcula la fuerza máxima? Esto es cuando sucede solo y únicamente en un único caso, cuando el ángulo entre el campo magnético y la rapidez es 90, 90 grados. Es el único caso. No hay más opciones. ¿Ah? Ok, ya hemos terminado la fuerza magnética para un electrón libre. Ahora lo vamos a hacer en el caso que hemos visto en la clase anterior. ¿Cómo se calcula la fuerza magnética para un conductor eléctrico? Chicos, es la misma fórmula, solo que ahora los electrones están dentro del cable eléctrico. Están dentro del cable eléctrico. ¿Sí? Están dentro del cable eléctrico. Y por lo tanto, por ahí va a estar la dirección V. O sea, I es como V. Y vamos a aplicar la misma fórmula, solo que ahora, en vez de V, vamos a poner I. ¿Ya? Y vamos a hacer unos cálculos recientes. Y la fuerza magnética se calcula de la siguiente manera. Wilson, intensidad de campo por la intensidad de corriente, por la longitud del cable, que debe estar en metros, por el seno del ángulo. Es lo mismo. Si se dan cuenta, es la misma fórmula, solo que ha variado. Ahora los electrones están dentro de, justamente, de un cable. ¿Ya? Dentro de un cable. Y ese cable es el que me dará la dirección o el sentido de la velocidad de los electrones, ¿no? Solamente que ahora no voy a poner velocidad, sino voy a poner la intensidad de corriente. Nada más. ¿Ya? Esas son las dos fórmulas. Adicionalmente, tenemos esta última fórmula. Déjame ponerle adecuadamente. Antes de comenzar. Y antes de empezar la tercera y última fórmula, las observaciones. Aquí, al igual que el caso, si el conductor está ubicado paralelamente, recuerden que son dos casos, ya sea que θ sea 0 o, ahí, aumenten por favor, o sea 180, en ambos casos la fuerza magnética es 0. En ambos casos la fuerza magnética es 0. ¿Sí? En ambos casos la fuerza magnética es 0. Por favor agreguen eso en su separata. Solamente había puesto un caso, pero en realidad son dos. Y si el conductor ubicado perpendicularmente a la dirección del campo magnético, la fuerza magnética que actúa es máxima. Es el mismo caso que el anterior. Si forman 90 grados entre ellos, la fuerza magnética será máxima. Muy bien. En esta siguiente y última fórmula que vamos a ver, si lanzamos una carga al centro de un campo magnético uniforme con velocidad perpendicular al campo magnético, entonces se va a efectuar un MCU. ¿Qué quiere decir? Que los electrones van a girar de esta forma con respecto al campo magnético. Y esto se va a aplicar como un MCU. Aplicando el MCU a el electromagnetismo, se deduce la siguiente fórmula. El radio con el cual va a girar estos electrones va a ser igual a la masa por la velocidad sobre el valor absoluto de la carga y sobre la intensidad de campo magnético. Aquí hay un detalle. La masa, por el sistema internacional, debe medirse en kilogramos. No te vayas a olvidar. Si está en gramos, debes convertirlo a kilogramos. ¿Ya? Si está en gramos, lo vas a convertir. Si está en gramos, lo conviertes a kilogramos. ¿Ya? Ok, lo demás ya saben las unidades. La unidad del radio, obviamente todo esto va a salir metros. La rapidez en metros por segundo, la cantidad de carga en Coulomb y la intensidad de campo magnético en Tesla. Listo, vamos a ver los ejercicios. Pero antes de ello, una última fórmula que me estaba faltando, el flujo magnético, ¿no? Inducción electromagnética. En esta parte se estudia cómo se genera corriente eléctrica a partir de un campo magnético, ¿sí? El campo magnético de la Tierra, chicos, es la que, gracias a ello, nosotros tenemos electricidad en nuestro planeta. Si no giraría la Tierra, si no tuviera la rotación, no se generaría un campo magnético y por ende no se podría generar electricidad dentro de nuestro planeta. Sería un planeta desolado, ¿no? ¿Sí? Los invito a ver una película japonesa que se llama Sin Electricidad, así se llama, Sin Electricidad. Busquen ahí, Sin Electricidad, y van a ver cómo el mundo, es una película futurista, vamos a decir así, cómo sería el mundo si es que no tuviera electricidad, ¿no? Por varios años, ¿no? Imagínense, ¿no? Que nada sirve. No pudieras sacar dinero porque la mayoría de las personas lo tiene ahorrado en un banco, el cual tiene que acceder por computadoras que están
que funciona con electricidad. No puedes sacar, tu dinero está ahí, pero no lo puedes sacar, no lo puedes mover, ¿no? Imagínense un mundo sin electricidad, sería un caos, ¿no? Ok, la inducción magnética ayuda a la generación de corriente eléctrica, ¿sí? Ahora, para ello es necesario definir un concepto llamado flujo magnético. Este flujo va a ayudar a generar justamente nuestra electricidad, ¿no? El flujo magnético, si a través de una superficie existen líneas de inducción que la atraviesan, se dice que a través de dicha superficie existe un flujo magnético. La unidad de este flujo magnético es el Weber, así es la unidad, el Weber. Vean ustedes, el flujo magnético, ¿sí? Phi, esta es la letra phi en griego, es igual a la intensidad de campo por A. ¿Qué cosa viene a ser A? El área por donde cruza, ¿no? Por donde va a pasar este flujo, ¿no? Por el coseno del ángulo que forman las líneas de inducción que atraviesan, o sea, estas líneas del campo que atraviesan esta superficie, el ángulo que forman entre esas líneas y el plano. Recordar geometría del espacio, cuál es el ángulo entre una recta y un plano, ¿no? Simplemente se toma una perpendicular, ¿no? Se toma una perpendicular al plano, se une junto a la recta que estamos pasando por dicho plano, se mide el ángulo ahí, y ese será el ángulo entre la recta y el plano. Vean el gráfico. N, la normal, perpendicular al plano. N es una recta normal, ¿no? Tomando eso en cuenta, tenemos un ángulo alfa. Y sale así, ¿no? Bacos, ¿no? B de campo magnético, de inducción magnética, por el área, por el coseno del ángulo, ¿ya? El área debe estar en metros al cuadrado, la intensidad de campo, la inducción de campo debe estar en Tesla, ¿ya? Debe estar en Tesla, ¿no? El ángulo formado por la inducción magnética y un vector normal a la superficie, el alfa, ese es el alfa. No se preocupen, generalmente en los gráficos ya te dan el ángulo, ya te dan el ángulo, como el problema número 9, ¿ya? Ya te dan el ángulo. Y por último, tenemos los casos especiales. Si al igual que ello, ¿no? El campo magnético va paralelo al plano, el flujo magnético es cero. Si es perpendicular, se va a generar el campo más el máximo, cuando es 90 grados entre ambos. Ese es la inducción magnética máxima, ¿no? Ese es el caso más, son casos particulares. Ojo, este caso especial es cuando el ángulo sea 0 o 180 grados, ¿ya? Sea 0 o 180 grados. Por último, tenemos la ecuación de la ley de Faraday, ¿ya? De la ley de Faraday. Cada vez que un circuito cerrado, un conjunto de n espiras de la bobina, bueno, esto es cuando tenemos, por ejemplo, dos barras de metal y alrededor de ellas le damos vuelta un cable, ¿no? De cobre, del cual luego le pasamos corriente eléctrica. Eso va a generar un flujo de inducción magnética, ¿no? Va a generar un flujo, ¿sí? Puede ser mayor o menor al flujo que nosotros le estamos dando. ¿Por qué? Porque se genera una bobina, y justamente es la ley de Faraday, ¿no? Esas vueltas que le damos alrededor son las espiras, ¿no? Dice acá, cada vez que un circuito cerrado o conjunto de n espiras, a ese conjunto se llama en física bobina, se produce una variación de flujo magnético. Aparecerá en él una corriente denominada corriente inducida, donde la rapidez con la que se varía el flujo nos da la fuerza electromotriz, ¿no? Ese es el principio de todo motor, ¿no? Eso va a generar un, un movimiento en los ejes rotacionales, generando así justamente un trabajo, ¿no? Y eso da origen a todos los demás movimientos para que funcionen las máquinas. Bajo este aspecto, toda máquina funciona. Profesor, ¿pero dónde está la bobina? Están dentro de los aparatos eléctricos. Al momento de enchufar un artefacto, esta corriente llega a las bobinas y se genera justamente esta inducción, esta fuerza electromotriz que hace funcionar el motor del electrodoméstico para que cumpla las funciones a la cual ha sido fabricado, ¿no? La fuerza electromotriz se mide en voltaje, obviamente, número de espiras N, delta de phi es la variación del flujo magnético en Weber, y delta de t es el intervalo de tiempo, que obviamente es en segundos. Acá, chicos, segundos es con S minúscula, S minúscula. No sé por qué fue S minúscula, es S minúscula, ¿eh? Aquí corrijan, es S minúscula. ¿Ya? S minúscula. Segundos, ¿no? S mayúscula no es segundos. Muy bien, ya lo vamos a ver con los ejercicios, no se preocupe, para que lo entiendan. ¿Ya? Vamos a ver en cada caso la forma de desarrollar según las fórmulas dadas, ¿ya? Calculadora a la mano para poder entender. Antes de comenzar, no se preocupen, voy a regresar a las fórmulas para que entendamos qué fórmula utilizar en cada caso.
Vamos a desarrollar cada uno de los ejercicios. En el primer ejercicio dice, calcula el modo de la fuerza magnética que ejerce un campo magnético uniforme, B igual a 5T, o sea, inducción magnética, campo magnético, perdón, 5 Tesla, sobre una carga Q de 8C, o sea, 8 Coulomb, que tiene una rapidez o una velocidad de 100 metros por segundo. Entonces, que te piden cálculo de la fuerza magnética. ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Esta de acá. Fuerza magnética es igual al valor absoluto de la carga por la velocidad por B por el seno de teta. A ver, reemplacemos valor absoluto de la carga. Vamos a hacer valor numérico. Antes de ello, verifiquemos de que esté en las unidades correspondientes. B está en Tesla, sí, 5 Tesla, no hay nada que transformar. Q es 8 Coulomb, simplemente pondré 8. Y V está en metro por segundo, pondré 100. Por el campo, 5, ya está. El seno del ángulo que se forma, según el gráfico, ¿cuánto es? 37 grados. Listo, chicos. Reemplacemos, operemos. ¿Cuánto sería? Entonces sería valor absoluto de 8, 8 por 100, por 5, por el seno de 37. ¿Cuánto es el seno de 37? Seno de 37, chicos. ¿Cuánto es seno de 37? 300. 3. Muy bien. Sería así, ¿no? 8, valor absoluto de 8, 8 por 100, por 5, por 3 quintos. Operamos 8 por 100, 800, por 5, por 3 quintos. Es lo mismo que si fuera 5 y 5 se va, y queda 8 por 3, 24, por 100. ¿Cuánto sería? 2400. Muy bien, 2400. ¿Pero qué? Es una fuerza magnética. ¿La fuerza en qué se mide? En Newton. 2400. Newton. ¿Sí? Sería la primera respuesta. ¿Está claro? Entonces, teníamos la carga, teníamos la rapidez, teníamos la intensidad de campo, la fuerza magnética, que vamos a hallar a través de ella, ¿no? La intensidad de campo magnético uniforme, B igual a 5 teslas, y teníamos el ángulo que formaban ambos vectores, ¿no? Que es 37 grados. Listo. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo para el siguiente problema. Acá dice, a partir del gráfico, calcule el modo de la fuerza magnética que experimenta la partícula. Bueno, tenemos Q, tenemos B, tenemos V, entonces vamos a aplicar la misma fórmula. Esta de acá. ¿Sí? La misma fórmula. Solo que ahora vamos a reemplazar según sean las unidades, ¿no? Las unidades. Comencemos. La carga, ¿en cuánto está? Dice 1 UC, micro, ¿no? ¿Micro qué cosa es? 10 a la menos 6. Entonces acá pondré valor absoluto de 10 a la menos 6. V, 10 a la 3 metros por segundo. Lo voy a dejar ahí porque ya está en metros por segundo, pero 10 a la 3 potencia de 10. B, ¿está en Tesla? Sí, mira, 3 Tesla, entonces sería 3. Dime, ¿qué ángulo se forma entre V y B? Viendo el gráfico. ¿Y por qué? ¿Qué me dice? ¿Qué ángulo voy a poner ahí? No veo ningún ángulo ahí, profesor, pero ¿qué ángulo pongo entonces si no veo nada? La pregunta no es que si no la ves, sí está ahí, solo que está puesto de otra manera el ángulo. ¿Quién me dice cuánto vale teta en el segundo problema? 90 grados. ¿Quién contestó? Disculpa. ¿Jimena? ¿María? ¿90 grados? Erika. García. García, ¿qué tal? María García, ¿no? 90 grados. ¿Por qué es 90 grados? ¿Por qué yo concluiría que es 90 grados? Porque la dirección está perpendicularmente. ¿Pero dónde veo la perpendicularidad ahí? En la posición de B. En la posición. V lo veo acá, ¿no? Está apuntando hacia la derecha. ¿Y B? Eso debería estar hacia arriba o hacia abajo para que sea 90 grados. Eso es en el plano. Pero si te das cuenta, sí, María, sí es 90 grados, pero la razón es de que B está perpendicular al plano. ¿Sí?
Ojo, así V, chicos, el ángulo sería 90 con todo este gráfico, así V, así V, apunte para acá, así V estuviera apuntando así, así V estuviera apuntando por acá, apuntando hacia arriba, para acá, así. No importa dónde esté V, el ángulo va a ser siempre 90. ¿Por qué, profesor? Por lo siguiente, ¿qué te dice la teoría de geometría del espacio? Si una recta es perpendicular a un plano, esta recta será perpendicular a todas las rectas del plano, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Si una recta es perpendicular al plano, esta recta será perpendicular a todas las rectas de dicho plano. Mi plano viene a ser mi hoja, lo que ustedes están viendo. Y B, como dice X, está entrando al plano perpendicularmente. Por lo tanto, esta recta es perpendicular a este plano de mi hoja y por lo tanto será perpendicular a cualquier recta de esta hoja. No interesaría si V está yendo a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, al diagonal, derecha, izquierda, no interesa. En cualquiera de los casos es perpendicular. ¿Ya? Recuerden geometría del espacio. Si una recta es perpendicular al plano, esta recta perpendicular al plano será también perpendicular a todas las rectas del plano. ¿Se acuerdan? Geometría del espacio. Ya ustedes en matemática ya están, o bueno, han pasado ese tema. ¿Ya? Han pasado ese tema, así que recuerden que ve este símbolo, ya sea puntito entrando, X saliendo, X es saliendo, acuérdate, ¿te acuerdas? Si era saliendo, perpendicular al plano, se pronunciaba como una X. Y si era entrando, ¿cómo se simbolizaba? Como un puntito, ¿no? ¿Te acuerdas? En ambos casos, estas dos, este es B, estos B, son perpendiculares al plano. Y por ende serán perpendiculares a cualquier recta del plano, chicos. A cualquiera del plano. ¿Ya? A cualquier recta del plano. Ya está. Acuérdense, lo vimos la semana pasada. Lo vimos la semana pasada. ¿Ya? ¿Cómo se representa un campo? Entrando, saliente. Entonces está perpendicular. O sea, acá está X, estamos en este caso perpendicular, y será perpendicular a cualquier V. Ya sea V esta, puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este, o este. Va a ser perpendicular. Ojo, esta recta es perpendicular al plano. Y por lo tanto es perpendicular a cualquier recta del plano. ¿Ya? A cualquier recta del plano. ¿Sí? Ahora sí, ¿se acuerdan geometría del espacio? ¿Ya? Es perpendicular. Voy a ponerle perpendicular. Aquí. Y para acá. Perpendicular a cualquier recta del plano. ¿Ya? Es perpendicular. ¿Ya? Esto lo vamos a aplicar para la pregunta número 2. Y para todas aquellas que vamos a ver con perpendicular. Por lo tanto, el ángulo es 90 grados. ¿No? Es 90 grados. Ya sea que aquí me hayan puesto X o puntito. Y no interesa que V estuviera apuntando en cualquier dirección. ¿Se dan cuenta que es perpendicular en cualquiera de los casos? ¿Se dan cuenta? Recuerden que si una recta es perpendicular al plano, esta será perpendicular a todas las rectas del plano. A tontitas. No interesa por dónde apunte. ¿Está claro? Tengan en cuenta eso. Entonces, chicos, reemplacemos. ¿Quién sería Q? Muy bien. ¿Quién sería Q? 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6, ¿no? ¿Quién sería V? 10 a la 3. 10 a la 3. Sería 3 y el ángulo sería seno de 90. ¿Ya? Valor absoluto de 1 por 10 a la menos 6, pues 1 por 10 a la menos 6. Pues valor absoluto, bueno, 10 a la 3, seno de 90, 1. Bueno, multipliquemos. 1 por 3, 3 por 1, 3. Y 10 a la menos 6 por 10 a la 3, ¿cuánto es? 10 a la menos 3. Muy bien. Entonces, profesor, mi respuesta sería 3 por 10 a la menos 3 newton. ¿Correcto? ¿Sí? Sería correcto. Profesor, pero también puede ser otra manera. A ver, 10 a la menos 3 es 1000, ¿no? 10 a la menos 3 es 1 sobre 1000. Entonces 3 por 1 sobre 1000, o sea, 3 entre 1000, 0,003. 0,003 Newton. También
Profesor, ¿podría ser la respuesta? También, en este caso es muy pequeño. Pero nosotros tenemos que dar una respuesta acorde a nuestro nivel, chicos. 10 a la menos 3, múltiplo de 3, potencia de 3. 10 a la menos 3, ¿qué significa en los submúltiplos? ¿Te acuerdas? 10 a la menos 3 es mili, ¿no? Mili. Entonces, la respuesta adecuada sería 3 milinewton. 10 a la menos 3 es 1000. Sería 3 milinewton. ¿Ah? 3 milinewton. Cualquiera de las tres son respuestas en un examen, conmigo no hay ningún problema, pero la más adecuada sería la tercera porque es según el uso que estamos dando a nuestro conocimiento que tenemos nosotros de justamente esto, ¿no? Ya, oye, se está moviendo acá. Ya, ok. Tercera pregunta. Ahí está el cálculo, vean ustedes. Tercera pregunta, la fuerza de un campo magnético ay, disculpen. Vamos a hacer el cálculo y ahorita muevo la figura, no se preocupen. 3. La fuerza de un campo magnético de intensidad B igual a 2 Tesla ejerce sobre una carga de un MC, o sea, milicoulomb, que entra perpendicularmente a dicho campo. O sea, la carga entra perpendicular al campo, ya no está dando teta, 90. Es de un newton, o sea, la fuerza total, la fuerza magnética, sale un newton. Calcule la rapidez con que ingresa la carga. Ya. Entonces, de la fórmula, que conocemos, despejemos V. A ver, despejen V. ¿Cómo sería V? V a qué sería igual. Despejemos V. Esta carga Q, pero para el valor absoluto, pasaría a dividir al otro lado, ¿no? Este B pasaría a dividir al otro lado. Este seno de teta pasaría a dividir al otro lado, quedando así, ¿no? Fuerza magnética sobre valor absoluto de Q por B por seno de teta, ¿sí? Sería igual a la velocidad. Ahora, arreglándolo, bueno, si lo arreglamos sería así, ¿no? Están acostumbrados a que primero esté la variable y luego el despeje, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Si se dan cuenta. Esto ha pasado a dividir, Q, B también, seno de teta también, quedaría así, ¿no? Familiarizarnos así de esta forma. Listo. Reemplacemos entonces. ¿Cuánto es la fuerza magnética? 1 newton. Ponemos 1. ¿Cuánto es la carga? Un M. Mili. 10 a la menos 3. Valor absoluto, 1 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto vale B? 2 tela, 2. ¿Cuánto vale seno de teta? Seno de teta, o sea, seno de 90, ¿no? Ya está. Reemplacemos. ¿Cuánto quedaría? Así, ¿no? 1 por 2, 2. Por seno 90, que es 1. 2 por 1, 2. Y quedaría 10 a la menos 3. 500 metros por segundo. Claro. ¿Cómo sale 500? Si te das cuenta, 1 entre 2, ¿cuánto es? 0,5, ¿sí o no? Y este 10 a la menos 3, ¿cómo sube? Como 10 a la 3. Entonces sería 1000. 1000 por 0,5, 500. Por lo tanto, la velocidad es 500 metros por segundo. 500 metros por segundo sería la velocidad. Muy bien. 500 metros por segundo. Ya está. A ver, voy a mover esto acá. Para hacerle recordar del problema número 2, ¿no? Bueno, acá no lo voy a hacer de nuevo porque hay un error ahí. Al momento de moverlo, voy a hacerlo de nuevo, a ver.
Para la 2. Entrante. Punto. Saliente. X. Listo. Y en ambos casos, B es perpendicular al plano, por lo tanto será perpendicular a todas las rectas de cualquier plano. Acuérdense de eso. ¿Ya? Listo. Muy bien. ¿Ya? ¿Está claro en las 3, no? Chicos, ¿está claro en la 3? Muy bien. Rápidamente, porque ya que el tiempo nos gana. 4. Un conductor de 2 metros de longitud se encuentra. Acá ya vamos a aplicar Bilsen, ¿no? Porque acá ya están hablando de un metro de conductor. ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Bueno, la única fórmula en la cual hay un conductor será esta, ¿no? Fuerza magnética es igual a la al campo por la intensidad corriente, por la longitud del cable, por el seno de teta. ¿Cuánto vale la fuerza magnética? Lo que vamos a hallar. ¿Cuánto vale B? 4 Tesla. ¿Cuánto vale I? Según gráfico, 1 amperio. 1. ¿Cuánto vale L? 2 metros. Pongo 2. Y el seno, seno de 30. A ver, reemplacemos. Digitemos. Ahí está. ¿Cuánto es el seno de 30, chicos? 1 medio. 1 medio, muy bien. Y aprovechando ahora el cálculo, 4 por 1, 4 por 2, 8. 8 por seno de 30, que es 1 medio. ¿Cuánto sería 8 por 1 medio? 4 newton. 4, ¿no? 8 por 1 medio, 4. Muy bien. Por lo tanto, la fuerza magnética es igual a 4 newton. 4 newton. Muy bien. 4 newton. Listo. Al igual que el problema 2, no interesa que la intensidad de campo, mira, bueno, acá pareciera que no miran el sentido. Mira, el sentido está, el cable está acá, ¿no? Sube y baja. Profesor, y si sube, baja. Igual que el número 2, no interesa por dónde vaya la intensidad de corriente. Como en este caso, mira, dice X, o sea, punto o X, no importa, este campo magnético es perpendicular a este plano. Es perpendicular a este plano. Por lo tanto, será perpendicular a cualquier línea del plano. Eso quiere decir que el conductor eléctrico podría estar así horizontal, vertical, lo mismo que acá, solo que en vez de B, I. Solo que en vez de V, perdón, I. Lo mismo, el mismo caso que la 2, chicos. Por lo tanto, el ángulo es 90 grados. Vamos a aplicar esta fórmula, obviamente. Reemplacemos. ¿Cuánto vale el campo? 200 Tesla. 200. A ver. 200. Por intensidad, 8 amperios, 8. Por la longitud, dice 50 centímetros. 50 por 10 a la menos 2, que es metros, ¿no? 10 a la menos 2 es centímetro. Un centímetro es 10 a la menos 2 metros. Por el seno de 90. Ya expliqué por qué es 90. Y no importaba si estaba horizontal, vertical, no interesa. Es perpendicular a todo, cualquier conductor que esté en el plano. ¿Ya? 0,90 es 1. A ver, ¿cuánto sería? Ah, mira, ese 10 a la menos 2 se iría con ese 200, ¿no? Quedaría 2. 2 por 8 y por 50. Ahora te das cuenta, ese 10 a la menos 2 y este 200, esos dos ceros es 10 a la 2. 10 a la 2 con 10 a la menos 2 se van. Y quedaría 2 por 8 por 50. ¿Cuánto sería? 2 por 8. 800 newton. ¿Ah? 800 800 newton. newton. Muy bien. Claro que 50 por 2, 100 por 8, 800 newton. Por lo tanto, la fuerza magnética es 800 newton. Muy bien. Problema 6. Una carga de 40 mc, milicoulomb, y masa 20 gramos. Pero la masa debería estar en kilogramos. Entonces ya voy pensando en cómo convertirlo. Ingresa un campo magnético de 10 Tesla en forma perpendicular. La rapidez es 60 metros por segundo. Calcula el radio. Bueno, entonces vamos a hacer esta fórmula, ¿no? El radio. Acá está, acá está, acá está. Esta fórmula. Calcula el radio.
¿está? Ahora vamos a copiar y pegar. Pero sin el amarillito, ¿no? Ya está. Listo. Reemplacemos. R a qué va a ser igual. R va a ser igual a ver, la masa. Masa, 20 gramos. O sea, pondré 20 nomás, chicos. ¿Y estaría bien? ¿Pondré 20? ¿Estaría bien eso? No. No. ¿Qué más faltaría? Porque ahí pero debe estar en kilogramos. Por 10 a la menos 3. por 10 a la menos 3. Muy bien, porque 1000 gramos es 1 kilogramo. Entonces 1 gramo es 10 a la menos 3 kilogramos. ¿Ya? Por V. ¿Cuánto vale V? En metros por segundo. 60. Pongo 60 nada más. Sobre Q. Dice acá 40 mc. Valor absoluto. Pondré 40. Pondré 40, valor absoluto de 40. Pondré eso, valor absoluto de 40 nada más. O pondré 40 40 por por 10 a la 10 a la menos menos 3. 3. Claro, porque mili es 10 a la menos 3. Acuérdate, esto de acá es mili. Él es mili. Mili coulomb, 10 a la menos 3 coulomb. Por B, en Tesla, 10 Tesla. Listo. ¿Cuánto sale R? ¿Cuánto sale R? R es igual a 3 muy metros. bien, 3 metros. Claro, ¿no? ¿Por qué? 10 a la menos 3 y 10 a la menos 3 se van. 20 por 60 entre 40 por 10. Los dos ceros de arriba con los dos ceros de abajo. Quedaría 2 por 6 entre 4 por 1. 2 por 6 es 12. 4 por 1 es 4. 2 entre 4, 3. Como es radio, metro. Por lo tanto, el radio será 3 metros. Listo. Ok. La figura muestra un conductor recto de 2 metros de longitud sobre el cual circula una corriente eléctrica de intensidad 0,2 amperios. Si el campo magnético externo tiene un módulo de 50 Tesla, calcula el módulo de la fuerza magnética. Chicos, es lo mismo que la 5. No va a interesar si I apunta a la derecha, izquierda. Este B, este símbolo significa que es perpendicular a todo este plano. Y por lo tanto será perpendicular a cualquier recta del plano. Eso quiere decir que vamos a aplicar esta fórmula donde θ va a ser 90 grados. Vamos a aprovechar 90 grados, ¿sí? 90 grados. Muy bien. B. ¿Cuánto vale B? 50 Tesla. 50 por I, 0,2. 0,2. 0,2 amperios. Por L, la longitud, 2 metros, o sea, por 2. Y por el seno 90. A ver, calculemos 50 por 0,2 por 2 por seno 90, 1. ¿Cuánto sale la fuerza magnética entonces? Está 20 fácil. newton. ¿Ah? 20 newton. 20 newton, claro. ¿20? A ver. Ah, claro, 0,4 por 10, 4, 5 por 4, 20. Muy bien. 20 newton. 20 newton. Fuerza magnética, 20 newton. Era lo mismo que la 5. Ojo, y no importaba si apuntaba a la derecha, a la izquierda, a cualquiera. Es lo mismo que la 2. El mismo principio. En vez de la dirección de los electrones, no interesaba. ¿Por qué? Porque es perpendicular al plano, el campo. Nada más. Problema de examen de admisión. 8. Ya para terminar esto, chicos. Me faltan dos problemas, rapidito nomás. Con este 3. Del conductor ABC, calcula el módulo de la fuerza magnética. Chicos, si yo hiciera por separado, habría dos fuerzas. Una para acá y otra para acá. Y por lo tanto, recuerdan, como son vectores, una va a estar así y otra va a estar así. ¿Y cómo calcularía mi fuerza? Así, ¿no? La fuerza resultante, ¿no? Porque si son dos fuerzas, te piden la fuerza magnética resultante, pues, ¿no? Aquí estaría mi fuerza magnética. O sea, Pitágoras, ¿no? Este sería F1
Este sería F2. ¿Sí? Entonces, mi fuerza magnética sería la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado, ¿correcto? ¿Sí? Profesor, ¿cómo evito esto? Fácil. Como esto de acá es perpendicular a cualquier recta del plano, haremos un equivalente. Este conductor que esté perpendicular lo puedo transformar a uno solo. A un solo conductor de esta forma. A ver, lo voy a dibujar más abajo. Sería así, ¿no? De A a B, de B a C forman 90 grados. Allá puedo hacer un equivalente. Ahí está. De A a C. Si esto vale de A a B, según otro problema, vale 3 metros. Y esto vale 4 metros. ¿Esto cuánto valdría? ¿Estamos de acuerdo que vale 5 metros? Está bien, muy rápido. ¿Sí? Sí, ¿no? 5 metros. Entonces ahora aplicaríamos la fórmula sobre un conductor nada más. Aplicaríamos esto. Esta fórmula nada más. Donde I va a ser sobre este conductor de 5 metros la longitud. Profesor, pero acá dice que I es 0,5. Chicos, así yo doble mi cable, corte un poco del cable, o sea, un cable bien extenso. ¿La intensidad corriente es la misma por tu cable o no? Claro que sí. Es justamente 0,5 amperios. Entonces reemplacemos B, 1,2 Tesla, y 0,5, L, 5 metros, porque estamos aplicando la resultante por el seno 90. Multipliquemos, operemos. ¿Cuánto sale la fuerza magnética? ¿Cuánto sale la fuerza magnética? 1,2 por 0,5 por 5. 3 Newton. 3, ¿no? Muy bien. 3 newton. Ya está. 3 newton. Listo. Para terminar. Determina el flujo magnético. Ah, ya. Vamos a aplicar esta fórmula. Vamos a aplicar esta fórmula. El flujo magnético. Acá está. Vacos. Nada más. Recuerda que aquí es coseno. Coseno. A ver, reemplacemos. ¿B cuánto vale? 10 Tesla. El área en metros por cuadrado. Mira, 16 4 por 4, 16 metros cuadrados. ¿Está bien o muy rápido? 16. 4 y 4 es un cuadrado. 4 por 4, 16. Además te dice acá que es una superficie cuadrada. Te lo está diciendo. Bastaba con eso y darme un solo lado. Son los 4 lados iguales. 16. ¿Coseno de cuánto? El ángulo que forma la normal con respecto a ese flujo según el gráfico, 37 grados. Listo. ¿Cuánto sería entonces? 10 por 16, 160, ¿no? Por el coseno de 37. ¿Cuánto es el coseno de 37? Coseno de 37. 4 quintos. ¿Está bien? ¿Sí? 4 quintos, ¿no? Claro, 4 quintos, ¿no? Porque el seno es 3 quintos. Coseno, 4 quintos. Entonces el flujo, por lo tanto, el flujo será 160 por 4 quintos, ¿cuánto es? ¿Ah, chicos? 160 por 4 quintos. 128. ¿Mm?
128, muy bien. 128, ¿qué cosa? Weber. 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 Nada más. 128 Weber. Listo. 128 Weber. Ya está. Último problemita para irnos. Una bobina de 500 espiras, ya me dan N, es sacada en 2 segundos, variación de tiempo, de un lugar donde el flujo magnético era 31 por 10 a la menos 2 Weber, ya te dan el flujo, a otro donde es de 1 por 10 a la menos 2 Weber. Calcule el voltaje inducido. Recordar que la fórmula es esta. Voy a... Entonces, N, ¿cuánto vale? El número de espiras, 500. Variación de flujo. Ojo, variación significa final menos inicial. Final, 1 por 10 a la menos 2. Menos, esa variación, final menos inicial. 31 por 10 a la menos 2. 31 por 10 a la menos 2. Variación de tiempo, ¿cuánto es? Todo esto pasa en 2 segundos. 2. ¿Cuánto sale? 500. 1 por 10 a la menos 2 menos 31 por 10 a la menos 2, 30 por 10 a la menos 2. Valor absoluto. 30 por 10 a la menos 2. Listo. ¿Cuánto sale al final? Tendría menos 250, ¿no? 500 entre 2. Ojo, con todo y signo, se respeta el signo menos. Ahorita les digo qué significa. Menos 250 por 30 por 10 a la menos 2. Menos 250. ¿Ah? Menos 250. ¿Cuánto sale? ¿Menos cuánto? 250 por 75. 30 entre 100. Es como lo mismo que decir 25 por 3, ¿no? Porque esos dos ceros desaparecen. ¿Cuánto sería? 75. Menos 75. Menos 75. Menos 75 voltios. Menos 75 voltios. Recuerda que esto se mide en voltios, en voltaje. ¿Qué significa este menos 75 voltios? Que va a haber una caída, una diferencial de 75 voltios, nada más. Y por ende, si yo quiero conectarlo a una fuente, por ejemplo, de 220, no lo podría conectar porque se quemaría, ¿no? 220. 220, ¿no? Que es nuestro voltaje. ¿Ya? Nada más. Listo, chicos, nada más. Menos 75 voltios. Ok, gracias por su atención. Vayan al otro curso. Me disculpo el caso. Bueno, nos vemos la próxima clase mañana. Ya más tarde voy a enviar las separatas repetidas que faltan. Y bueno, cuídense por favor. ¿Ya? Hasta luego, chicos. Gracias por la atención. Le voy a mandar el archivo y el video. ¿Ya? Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Cuídense, cuídense por favor.